Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, ha salido el sol después de esta tormenta impresionante que ha azotado Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Roberto, no me preparaste, te quiero decir. Anoche, cuando volaban chapas por todas partes, pensé en ti. ¿Cómo te va? Buen día. Yo me preparé, buen día. ¿Vos tampoco te preparaste? No, así me mojé, mira, así me desteñí, mira. Impresionante, sí, llovió muchísimo, unos vientos increíbles. Bueno, lo cierto es que ahora ha salido el sol, cambiamos la cara, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Muchísima gente sufre y padece la excesiva transpiración. Vamos a averiguar por qué, si esto tiene una razón orgánica, si uno nace con algún inconveniente genético que provoca que transpire demasiado, qué pasa con el olor, si esto tiene una referencia o es solamente la hiperhidrosis, así lo llaman los médicos. Averiguaremos de qué se trata en el día de hoy y tendremos una paciente que valientemente hoy nos viene a contar su testimonio de una persona que padecía de este problema y que gracias a una intervención quirúrgica lo pudo solucionar. Vamos a averiguar de qué se trata, así que no se pueden mover en el día de hoy de ahí. Recuerden que si están transpirando demasiado o temen hacerlo, nos pueden llamar ¿a qué teléfonos? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Tenemos nuestro mail médicos@tvpublica.com.ar y nuestro Facebook www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, una confesión pública, ya están acostumbrados, yo me dedico a hacer este tipo de cosas. Pasa y vamos a averiguar si en el invierno una transpira más que en el verano. Les parece una cosa de mandinga, pero parece ser que es así. Porque el estar demasiado arropado hace que el cuerpo tenga la necesidad de defenderse de tanto abrigo. En fin, también averiguaremos ese tema. Pero antes compartimos las noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, este organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, será el responsable del desarrollo e implementación de políticas de salud, así como de la coordinación de acciones integradas para la prevención y el control del cáncer en la Argentina. Bueno, esto es una muy buena noticia que celebramos. Siempre y todos los días que hablamos del cáncer decimos que es la principal causa de muerte en el mundo en general, ¿no? Hay veces la próstata, otras veces el colon, la mama. Se hace mucha prevención hoy en día acerca de esta grave enfermedad, pero hasta ahora no había un lugar donde se centralicen las políticas públicas respecto a qué hacer frente a este tipo de enfermedades. La idea es poner en primer plano a todos estos problemas. Como bien decías, es una de las principales causas de mortalidad y de secuelas, junto con las causas y los riesgos cardiovasculares. Así que es una excelente noticia porque no solo se van a encargar de la prevención, de la promoción, sino también de dictar cuáles son los protocolos y procedimientos que hay que seguir para los distintos tipos de cáncer y evaluar estas políticas, evaluar si los medicamentos llegan o no a los hospitales, si los tratamientos son efectivos, si hay que modificar algo y además capacitar a la gente. Así que es una muy, pero muy buena noticia. En general, cuando uno es diagnosticado de esta tremenda enfermedad, la noticia es devastadora y la desesperación es ¿a dónde voy? ¿Quién será la mejor persona para tratarme, el mejor médico, la mejor institución? Entonces, que exista un control sobre cómo se va a manejar los tratamientos pertinentes a esta enfermedad en todos los hospitales públicos genera muchísima tranquilidad. Exactamente, y sobre todo hacer hincapié en la prevención y en la detección temprana, que es lo que puede hacer que nuestra vida se salve con un tratamiento precoz. Bueno, ¿vos pensás que transpirás demasiado porque sos nerviosa, porque sos demasiado tímido, porque hay ciertas circunstancias en la vida que te generan una desestabilización que hace que tu cuerpo se defienda a través de la transpiración? ¿Nunca pensaste que esto podía tener un origen orgánico, algo médico que pueda solucionarlo? Bueno, en general hay muchos pacientes que conviven con esta situación y no hacen nada al respecto porque piensan que tiene que ver con un aspecto de su personalidad, que no lo pueden manejar y que lamentablemente tienen que acostumbrarse a vivir con ello. La buena noticia es que esto no siempre es así. En algunos casos seguramente lo será. La licenciada Joal nos lo indicará en un ratito nada más, pero en otros no. Por eso es que fuimos a consultar al doctor Sebastián De Francis, que es cirujano torácico de la Fundación Favaloro, y nos cuenta qué es la hiperhidrosis y si existe una cirugía capaz de revertir este cuadro.
La hiperhidrosis es una anomalía del sistema nervioso simpático en la que se produce un exceso de transpiración en determinadas partes del cuerpo. Lo más común es que las personas consulten por transpiración en las manos o en las axilas, esas son las ubicaciones más frecuentes. Esto lleva a que el paciente está transpirando continuamente en sus manos, hace que su vida de relación social se vea afectada por esto, y a veces muchos de estos pacientes vienen con problemas de depresión o alteraciones psicológicas porque realmente ven que esto interfiere mucho con su vida social. La transpiración se produce habitualmente cuando el paciente se despierta a la mañana, cuando la persona se despierta a la mañana empieza a transpirar como si se prendiese el sistema, por así decirlo, y cuando se va a dormir se corta, digamos. Mientras está consciente está presentando transpiración. Lo cierto es que hay situaciones que habitualmente son situaciones que producen alguna situación de estrés que hacen que la transpiración se acentúe y sea peor, pero no necesariamente esto ocurre siempre, ¿sí? Hay que remarcar que esto no es un trastorno psicológico. Posiblemente muchas de estas personas tengan alguna sensibilidad especial, pero no es un trastorno psicológico, sino es un mal funcionamiento del sistema nervioso simpático. El tratamiento más complejo de esto es la cirugía, ¿sí? La cirugía lo que hace es seccionar unos nervios de la cadena simpática que pasan por el costado de la columna, del lado interno del tórax. Esto se hace con una técnica mini invasiva que se llama videotoracoscopía, en la que se hacen unas incisiones muy pequeñas en las axilas y con un instrumental especial se seccionan las cadenas nerviosas. Esto hace que la transpiración, especialmente en las manos, cuando la hiperhidrosis es en las manos, la transpiración se corte completamente y no transpire más. No lo hacen todas las personas porque se acompaña de un efecto adverso, que es la sudoración o hiperhidrosis compensadora, así se llama. Lo que ocurre es que la persona que, por ejemplo, consultaba porque transpiraba las manos, uno haciendo la cirugía puede cortar la transpiración en las manos, pero esta persona puede sufrir transpiración en algún otro lado del cuerpo. Lo más habitual es que sea la parte baja de la espalda, y el beneficio que tiene es que es mucho menos severa que la hiperhidrosis original que tenía, y muchos de los pacientes, yo diría que la mayoría de los pacientes están satisfechos con el resultado de la cirugía, porque la consulta original, que era la transpiración en las manos, se terminó con la cirugía, y esta transpiración está en un lugar que se puede esconder de alguna manera muchísimo mejor. Bueno, es una solución, obviamente. Aquello, ya vamos a escuchar el testimonio de Ana María, que está aquí con nosotros. Seguramente genera muchísimos trastornos en la vida cotidiana de una persona el hecho de no poder manejar y no poder controlar la hiperhidrosis y esta transpiración excesiva, el tener que dar la mano a alguien y que esa mano esté mojada, el tener que colocarse un par de zapatos y la sensación es que te bailan adentro porque te estás patinando en tu propia transpiración. Son situaciones que por ahí es muy difícil exteriorizarla, es muy difícil decir, efectivamente estoy teniendo este problema y esto me genera muchísimos trastornos, inclusive en la posibilidad de relacionarse con nosotros, no solamente la molestia propia, sino en esta sensación de desnudar una parte nuestra que sentimos que nos está poniendo en evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que nos pone en evidencia? Porque en general relacionamos esta situación con un aspecto psicológico, como si hubiera algo en nuestra cabeza que nos traicionara, que nos hace más débiles, que nos hace más frágiles, que nos hace más inseguros, que nos hace más miedosos. Esto tendrá que ver, bueno, de hecho no es siempre así, y esto reviste y tiene una causa orgánica. Pero vamos a hablar ahora del sudor salado. Exactamente, es una enfermedad que se ve en algunos chicos que se define así. Se llama la enfermedad de los besos salados. ¿Por qué? Porque uno le da un beso a un bebé y tiene muchísimas sales ese sudor, y hace sospechar y es motivo de consulta. Esta enfermedad, que es la fibrosis quística, que quiero mencionar que vamos a estar haciendo un programa dedicado especialmente a esta enfermedad, así que vamos a tocarla por arriba, tiene alteración del sudor, pero también tiene alteración en otras partes del cuerpo, sobre todo en los pulmones y a nivel intestinal y a nivel pancreático. ¿Qué es lo que pasa? Es una alteración genética, se necesitan que la alteración esté presente tanto en el padre como en la madre para que se manifieste, ¿sí? Lo más probable es que el padre y la madre sean portadores asintomáticos, y al tener ese hijo se manifiesta la enfermedad. Y tiene
al tener alteración en los canales estos de cloro y de sodio, tiene unas secreciones, un moco muy espeso, y eso hace que tenga muchísimos problemas respiratorios y también problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el páncreas no produce las enzimas necesarias que necesita nuestro organismo para poder digerir los alimentos. A ver, doctor Díaz, para no asustarnos en exceso, porque uno besa a un hijo y está casi siempre salado, porque por mugre, por tierra, porque, sí, porque vienen de patear y difícilmente un hijo tenga un sudor así como y más cuando son adolescentes, ni siquiera besarlos quiero. Ni que hablar, por eso digo, esto de verdad hay que aclararlo. Me parece muy bueno y muy notorio. Es muy notorio y realmente es salado el sudor y nos hace llamar la atención. Perfecto, y es motivo de consulta. Vos sabés que hay algunas otras causas que tienen transpiración excesiva a los chicos, sobre todo los bebés, que uno también debe prestarle muchísima atención, sobre todo cuando los bebés chiquitos toman la mamadera, toman la teta y transpiran mucho y se les nota en la cabeza mucha transpiración. Cuidado, porque puede ser un signo de que tenga algún problema a nivel cardíaco, alguna cardiopatía congénita. Ay, qué susto, porque los míos transpiraban, no sé lo que es la cabeza. Pero por eso, todos son pautas de alarma que nos tienen que hacer consultar. No quiere decir que lo tenga, un síntoma es igual a una enfermedad, bueno, ¿sí? Como para quedarnos tranquilos. Pero el sudor, ¿sí? Hay que prestarle especial atención. Y después está el sudor clásico, que es el de los adolescentes, que viene ¿por qué? Porque aumenta las hormonas, sobre todo las hormonas masculinas, donde ya empieza no solo a tener más sudor, sino también empieza el tema de los olores. Debiera de haber un desodorante específico para adolescentes, como si eso se categorizaría, ¿no? Porque es interesante. Sí, igual con el desodorante también se asocia a otro tema, que es el poco baño. El poco baño. Sí, que hay que perseguirlo. Pero ese es un tema. Y bueno, es un tema asqueroso, es un tema real. Realidad. Es una realidad. Vos decís, te suben al auto y vos decís, ¿qué pasa acá? Y bueno, hace 3 días que no se bañan, no usan desodorante. Claro, hay que perseguirlo. Tienen pero todo bueno. el fútbol del colegio encima, mamita. Están en la etapa de reconocer sus propios olores, ustedes. O sea, lo están tomando para otro lado. Todo? Porque no lo comprendo, pero es parte de la adolescencia, es un tiempo así. Bueno, hablando de la adolescencia, estaría bueno tocar esto de manera simbólica, que tiene que ver con la transpiración, pero que fundamentalmente tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Donde hay toda una generación que lamentablemente pensamos que no tiene real conciencia de que la vida es un permanente esfuerzo. Sí, ¿por qué? Porque somos una generación de padres que les hacemos entender de que esto lamentablemente no es así. Sí, venimos de una generación de papás que han transpirado mucho la camiseta para conseguir las cosas que tienen, y han trabajado y uno los vio. Y realmente hoy en día se habla de una generación que vamos a hablar en un ratito, que no quiere transpirar demasiado para conseguir las cosas. Ascenso rápido, respuestas rápidas, conseguir todo el ya. Y lo que podía ser un lujo hoy se convierte en una necesidad básica, realmente. Entonces, vamos a hablar un poco de esto y también acerca de si la hiperhidrosis realmente es psicológica o no lo es. Bueno, Ana María Ojer, que es nuestra invitada, que fue intervenida quirúrgicamente para solucionar su hiperhidrosis, nos va a contar su testimonio, importantísimo, nos va a contar qué es lo que le pasaba y cómo solucionó eso. Y también la licenciada Andrea González, que ya está aquí con nosotros con una gran mesa de alimentos, nos va a contar si existe una relación entre la alimentación y la excesiva transpiración. ¿Hay cosas que nosotros comemos que pueden modificar nuestra transpiración, Andrea? Sí, totalmente. Además, quería compartir con ustedes, ¿no? Porque uno puede tener un concepto filosófico de qué somos, pero la realidad nos dice, y siento contarles, que el 50-70% de lo que pesamos es agua. Somos agua. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer con ese agua que está dentro de nosotros, porque hay que equiparar lo que se excreta y lo que tenemos que reponer. Bueno, hay muchas cosas todavía por desarrollar, así que no se pueden mover de ahí, se quedan con nosotros. Si tienen consultas, lo pueden hacer. ¿A qué teléfonos? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Hablamos hoy de transpiración. No se muevan de ahí, ya venimos. ¿Sabías que el agua es una sustancia vital para nuestro organismo? Por medio de ella se llevan a cabo todas las reacciones químicas en el metabolismo de nuestro cuerpo. Cuando realizamos ejercicios, el agua cumple otras funciones, tanto en órganos como en músculos. Al elevarse la temperatura corporal, la sudoración cumple un rol de enfriamiento y será necesario mantenerse hidratado. A través del sudor, el cuerpo pierde cloro, potasio, sodio y magnesio como sales minerales, pero el mayor componente perdido es el agua.